¡A fuego con la dictadura! Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Buenos días, mis hermanos, buenos días, mis amigos, y buenos días para todas las personas que puedan estar por ahí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde se encuentren cada uno. Bueno, decirle, hermano, que esta pequeña directa voy a hacerla un poco, no la voy a extender mucho, pero sí voy a hablar de algo que creo que es hora de que no solamente nosotros los opositores nos demos cuenta, sino que muchas personas que están también fuera de Cuba, que están trabajando, que están ganándose su dinero sacrificado, porque aquí afuera el dinero no lo regalan, aquí afuera el dinero se gana trabajando 8 horas de trabajo como cualquier persona, y muchas personas tienen 2 y 3 trabajos porque el nivel de vida y costo es bastante alto. Gracias a Dios, con lo que ganas te puedes comprar y puedes hacer lo que te dé la gana, pero pienso que la persona deba de cuidar su dinero, y pienso que debe, en caso de que vaya a donarlo, en caso de que vaya a darlo para algo que crea justo, debe de saber discernir en qué va a ser utilizado su dinero y si realmente se le va a dar el uso que lleva ese dinero que se ha ganado trabajando esa persona y que lo va a donar de buena voluntad y de buen corazón. El día de hoy quiero hacer esta pequeña directa porque hay algo que vi en las redes sociales y me ha llamado terriblemente la atención de todo lo que ha pasado. Me ha llamado la atención de lo que viene sucediendo y de lo que pasa en Cuba, de la situación que hay en Cuba. He visto cómo muchas personas dentro de Cuba han pedido varias donaciones, varias ayudas para ayudar a personas que tienen necesitado, para ayudar a niños, para ayudar a personas que tienen una necesidad u otra con una medicina. Para mí no es algo que sea malo, para mí es algo bueno, porque cuando el régimen te prohíbe, te quita todas esas cosas, cuando el régimen te hostiga, te reprime, y cuando el régimen te viola todos tus derechos, como pasa en Cuba, es algo normal que las personas se sientan ahogados y que a través de alguien o ellos mismos en carne propia traten de pedir auxilio al exilio, a personas que viven fuera de Cuba en las redes sociales, para ver de qué manera pueden resolver su problema y para ver de qué manera pueden resolver esos medicamentos que tanto necesitan, o esa situación de vida que tienen en ese momento que lo necesitan. Pero tenemos que saber limitar las ayudas que damos, tenemos que saber enfocar nuestro pensamiento en lo que queremos. Ahí voy y es el tema que quiero tocar. Disculpen. Conozco opositores que llevan en Cuba luchando por la libertad de Cuba de a pie, opositores que llevan más de 20, 25, 30 años, incluso hasta 40 años dentro de la oposición, ya han pasado varias veces por prisiones, ya han sido golpeados, marginados, torturados dentro de las cárceles catristas, ya han sido víctimas de todo tipo de violaciones de los derechos humanos en Cuba por su activismo político constante y frontal en contra de la dictadura. Puedo hablar con base, conozco el caso en Baracoa, en mi ciudad donde yo vivo, de Roberto Quiñones, un opositor frontal contra la dictadura, contra el régimen, hace más de 20 años. Conozco el caso de Emilio Almaguer de la Cruz, en estos momentos está siendo regulado en Baracoa por órdenes de la seguridad del Estado, no le dan su pasaporte para que pueda viajar y a la misma vez está bajo amenaza de ser llevado a prisión si sigue ejerciendo el periodismo independiente dentro de Cuba. Conozco el caso de Randy Suárez Caballero, periodista independiente dentro de Baracoa, en la zona de la playa, también durante más de 25 años en la oposición. Conozco el caso del chino llamado Luis Alfredo Pérez Paján, quien vive en la Pasada de Baracoa, detrás del estadio, con más de 28 años en la lucha por la democracia de Cuba, por la libertad de Cuba, y sin recibir nunca ningún tipo de ayuda de nadie. Esas personas nunca han alzado sus voces para pedirle dinero a nadie. Esas personas nunca han estado diciendo en las redes sociales que nadie lo ayuda, que se están muriendo de hambre, de necesidades. Sin embargo, hay un exilio que sí ve todo lo que ellos hacen. Hay miles de personas que están dentro de la oposición, del vínculo de la oposición y fuera del vínculo de la oposición, que se interesan por el tema de Cuba y ven todo lo que hacen,
pero los representantes, quienes tienen que ayudarlo, se han limpiado la boca vulgarmente, por así hablarlo, y esa persona aún así, como tienen tanta dignidad, como tienen tanta vergüenza, como tienen tanta ansia de libertad, como quieren que Cuba cambie, ellos siguen haciendo su oposición frontal en contra del régimen cubano y en contra de la dictadura que lo oprima, que la mata de hambre, de miseria, de necesidades y de calamidades allá en Cuba, donde se encuentran mis hermanos de lucha. No solamente en Baracoa, conozco varios casos, como es el caso de Joandri Beltrán Gamboa en Guantánamo, como es el caso de Disnelvi, la esposa de Joan Ricardo en La Tuna, allá en el Cerro de Caicimú. Conozco varios casos de opositores que vienen haciendo historia, pero conozco también varios opositores que están en prisión y que su familia vienen pasando una terrible situación. Primero, no tienen fondo habitacional donde vivir. Segundo, tienen una economía pésima, o muchos no tienen ni siquiera esa economía porque el régimen no les permite trabajar ni a los familiares ni a ellos por ser disidentes, por ser personas que están en contra del sistema y por denunciar lo mal hecho. Entonces no veo que se haya hecho una manifestación pacífica, no veo que se haya convocado a una marcha para abogar por estas personas que viven en esas condiciones, no veo que se haya hecho una recogida de fondos para ayudar a las familias de los disidentes, que muchos están en prisiones y la familia está pasando una situación terrible, o para tan siquiera ayudar a los disidentes dentro de Cuba o a las personas que tienen uno o dos casos de necesidades. Le digo todo esto porque le voy a hablar de un tema muy fácil, muy sencillo, y de algo que yo quiero que las personas, sin malinterpretarme, se pongan a pensar. Por esto es que los cubanos están como están, cada día más en la miseria. Miren cómo se lanzan los unos a los otros. Este hombre que escucharemos en estos momentos le lanza a Limay Blanco por querer ayudar al pianista. Señores, por favor, la lucha y la guerra es contra la dictadura, no contra los mismos cubanos. Dejen tranquilo al que ayuda. 5 sentidos, por lo menos las personas, no estamos hablando de los opositores, estamos hablando de las personas de la sociedad civil dentro de Cuba y fuera en el exterior. He visto cómo Limay Blanco, el humorista Limay Blanco, ha ayudado varias familias dentro de Cuba, incluso ha entregado más de 25, 26, 27, 22, no sé, de 20 para adelante, viviendas a personas que viven en condiciones deplorables de vida, y a la cual él, a través de donaciones de personas que viven en el exterior, fuera de Cuba, en cualquier país, en cualquier parte, ha logrado resolver, ha obtenido ese dinero y ha logrado resolver el problema de esa persona, que no es él quien tiene que resolverle el problema, por supuesto. Él le está haciendo un favor al régimen porque él está entregando vivienda en Cuba a personas a las cuales el régimen lo tiene totalmente abandonado, a personas a las cuales el régimen lo tiene totalmente bajo un total desamparo, y el beneficiado con esto es la persona que se hace de su hogar porque lo necesita, y el régimen que se quita ese peso de encima porque hay un humorista que está con un proyecto que se llama Cristo Salva Vidas y está recogiendo dinero a nivel internacional para facilitarle la vida al régimen y quitarle ese peso, esa responsabilidad de esas personas que ya no se sienten insatisfechas con el régimen porque ya tienen dónde vivir, gracias al humorista y gracias a la persona que de buena voluntad donan su dinero desde el exterior para poderle hacer una casa a esa persona, que muchos en sí también son personas que son de afines al régimen comunista, que no están en contra de la dictadura a pesar de vivir así en esas circunstancias, y que mañana son las personas que van a gritar viva Raúl y viva la revolución y viva el PIB porque ya tienen dónde vivir. Esa es la realidad, no podemos ser ciegos en eso. ¿Qué pasa? Yo este tipo de acciones de cierta manera no la apoyo. Primero, no tengo nada en contra del Limay Blanco, no me ha hecho nunca nada en lo personal, pero sí quiero abogar y quiero que si es posible le llegue a él esto que yo le voy a decir, y si no le llega a él no me interesa, que lo vea el mundo, que lo vean las personas, que se concienticen y de que tengan una noción de lo que les quiero explicar. En Cuba existe una población bastante amplia que es contestataria y que está en contra de la dictadura, en contra del régimen comunista cubano. Una población que tiene un descontento popular con la tiranía, con el gobierno cubano, por la
falta de todos los derechos de una persona. Primero, la falta de libertad. Segundo, la falta de fondo habitacional, la falta de alimentación, la falta de medicina, la falta de todo lo que necesita un ser humano para poder vivir como una persona digna, no ser rico, vivir como una persona digna. Entonces, en el año 2021, 2022, yo personalmente le escribí a Limay a su número de teléfono, hablé con Limay Blanco, me contestó una señora o algo así, y le planteé una situación que yo como disidente, como opositor cubano dentro de Baracoa tenía, la situación de enfermedad de mi hijo que había nacido con una hernia y con una hidrocelis asociada a esa hernia, tenía que ser operado de urgencia, pero la situación que yo tenía económica no me permitía poder viajar hasta La Habana, donde yo debería de ir a operar a mi hijo, y para eso necesitaba algún recurso o alguna persona que me ayudara con algo y para yo poder viajar, trasladarme, ya que la seguridad del Estado cubano durante 7 años nunca permitió que mi hijo pudiera ser operado, nunca me permitió que mi hijo tuviera una salud adecuada como tenía, y simplemente me decía que por mi posición en contra del gobierno cubano, mi hijo no se iba a operar, que mi posición era una posición en contra de la revolución, todo ese tipo de cosas que ellos te dicen y de payasadas que ellos te inventan para ponerte trabas y tú no puedes operar a tu hijo. Yo me vi ahogado en una situación de desespero, en una situación de desánimo y con fuerzas de voluntad, pensando en la buena voluntad, hablé, recurrí a Limay Blanco, le planteé la situación que tenía, hablé con él, le enseñé a mi hijo, le enseñé los análisis, le enseñé todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Limay Blanco? Tenía muchas personas por ayudar y no se podía hacer cargo de todo, por lo que lo sentía, pero no podía ayudarme en nada, no sé qué, que esto, que aquello. Se quedó todo ahí, no hubo más nada, no me pudo ayudar, no se pidió dinero, pidiendo dinero en las redes sociales para ayudar y para casos de necesidad. Bueno, en mi caso a él le importó poco. ¿Por qué? Simplemente órdenes dadas por la seguridad del Estado, es lo que yo pienso. No puedes ayudar a opositores, no puedes ayudar a familias de opositores, no puedes relacionarte con la oposición. Yo sé que Limay no tiene que ver nada con el círculo político, que no tiene que ver nada con la oposición, pero como ser humano, como persona de Dios que dice él ser, lo menos que puede hacer es ayudar a nosotros que somos la persona más reprimida dentro de Cuba, lo más marginado, lo que no tenemos acceso a nada, lo que el gobierno no nos da la opción de nada, lo que no nos permiten trabajar, lo que no nos permiten tener nada dentro de la sociedad, porque estamos en contra de ese sistema. Bueno, existen más de 1000 familias dentro de Cuba, de presos políticos y que no son presos políticos, personas que tienen su hijo muerto de hambre, pero que de cierta manera han tenido que ver con la política, o que son opositores y están en prisión y su familia viven en condiciones deplorables, personas que viven con madres con 3 hijos en casa de piso de tierra, de guano, botados, sin comida, porque el régimen no le permite trabajar, porque ha disentido en contra del régimen, y familiares que están con sus familias en prisión y no pueden ir a llevarle un plato de comida porque no lo tienen, y a ninguna de esas personas nunca en la vida Limay Blanco le ha ayudado. Nunca se ha hablado de ello, nunca se ha recogido dinero, nunca se ha hecho un llamado a la comunidad internacional de su parte para hacer una recogida de fondos y ayudar a esa familia, ya sea no en forma de político, una forma de ayuda sensible a esa sociedad que es marginada y que no tiene cómo sobrevivir porque ni siquiera se le da trabajo. Bueno, eso fue mi caso y es el caso de miles de personas que conozco que nunca han sido ayudadas ni por Limay ni por nadie. Bueno, ahora resulta ser que sale un hombre a la calle, que el régimen le perturbó su vida, que acabó con él, que le turbó su talento, que lo dejó inhabilitado totalmente, un señor pianista que, por cierto, toca muy bien el piano, tiene muy buen talento, pero el régimen lo tenía abandonado, desechado, botado, bajo tierra, hundido, en la miseria, en la pobreza, en la incertidumbre de saber cómo iba a funcionar su vida, y aparece Limay Blanco y comienza a hacer eco una campaña a nivel internacional para ayudar a ese pianista. Lo primero que hace es que da una tarjeta en MLC donde depositar un dinero que se iba a recoger y una tarjeta en moneda nacional, supongo yo, para recogerle el dinero que se le pueda recoger o en divisa, no sé cómo sería esa historia. En menos de 48 horas, en 24 horas, en 48 horas, en 2 días, la comunidad internacional, conmovida por un piano y por una persona que toca piano, que en Cuba existen miles de personas que tocan perfectamente el piano, que están en peores condiciones, que ni siquiera tienen casa,
que no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer, personas que incluso con más capacidades físicas que toda esa persona, pero bueno, salió este pianista a La Habana, es una ventaja para pedir dinero, para que las personas comiencen a apoyar, para que las personas de buena voluntad que están en el exilio y de buen corazón se conmuevan, le toca el alma, hay un pianista, hay un talento, hay un no sé qué más, y comienzan a recoger plata, comienzan a recoger dinerito, como le digo yo, comienza la manzana a crecer. Y en 48 horas resulta ser que Limay Blanco, el famoso Limay Blanco, aquel Muñi Muñi, que era humorista, que vivía del humor, que hablaba el humor, que ya no es humorista, ahora es hacedor de casa, es pedidor de dinero, es ayudador del gobierno, ese tipo de cosas, porque para nadie es un secreto que para tú entregar una casa en Cuba, si no te metes en la política, los órganos represivos de la seguridad del Estado cubano van a ver de dónde salió el dinero y te van a decir a ti, te van a plantear y te van a poner la manzana sobre la mesa, como yo le digo a la persona, y te van a decir lo que tú vas a hacer. Tú te vas a guiar por un guión de la seguridad del Estado, del gobierno de tu municipio, de tu provincia. Tú vas a entregarle casa a las personas que ellos te digan, no a la que tú quieras. Y para entregar esa casa a la persona que tú quieras, tú tienes que pactar con la seguridad del Estado, tú tienes que darle a la seguridad del Estado un informe de lo que tú estás haciendo, porque eso es prohibido, porque la seguridad del Estado dice que eso es una tarea del gobierno y que eso desmoraliza el país porque se pone en las redes sociales, ¿entiendes? Entonces ya aquel Limay que trabajaba el humor, que era un buen humorista, que yo lo seguía, que era el hombre que yo seguía porque me gustaba su humor, el que sea, ya no hace humor. Ahora lo que hace son construcciones de casas, donaciones de medicamentos, recogedera de dinero y entregándole casa y vivienda a la persona.